Lucas 17, del versículo 7 y el 10. Dice el título, el deber del siervo. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Hay un cuento una historia infantil que narra algo de lo que vemos en este tiempo. Se llama el cuento de la gallinita roja, no sé si ustedes la han escuchado. Una gallinita que era roja tenía sus pollitos y la gallinita se fue un día con sus pollitos y la gallinita tenía 3 amigos, el pato, el conejo y el ratón. Entonces la gallinita se fue, estaba por el campo y de pronto se encontró unos granitos de trigo, ¿sí? Y entonces encontró los granitos de trigo. ¿Y qué hago con estos granitos de trigo? Entonces dijo, ay, pues estos granitos de trigo voy a sembrarlos. Y entonces preguntó, oiga, ¿quién me va a ayudar a sembrarlos? Entonces el pato dijo, yo no puedo. El conejo dijo, yo tampoco. Y el ratón, yo menos puedo ayudarla a sembrar, porque estaban muy ocupados en otras cosas. Entonces la gallinita dijo, bueno, como ustedes no me van a ayudar, entonces yo me voy. Se fue con sus pollitos, abrió los huequitos y sembró el trigo. Después el trigo creció y resulta que al crecer el trigo, entonces aparecieron las malas hierbas y empezaron a tapar el trigo. Entonces la gallinita dijo, oiga, hay que deshiervar, hay que quitar la maleza del lado del trigo. Entonces preguntó, ¿quién me ayudará a deshiervarla? Yo no, dijo el pato. Yo tampoco, dijo el conejo. Yo menos, dijo el ratón. Entonces la gallinita dijo, bueno, entonces yo lo voy a hacer. Y ella con sus pollitos llegó y la deshiervó. Luego llegó el tiempo de recoger el trigo. ¿Quién me ayudará a recoger el trigo? Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el conejo. Yo tampoco, dijo el ratón. Entonces la gallinita dijo, bueno, con mis hijitos lo recogeré. Y ella la recogió. Después de que lo recogió, entonces cogió los granitos y dijo, bueno, ¿y quién me va a ayudar a molerlo? Yo no, dijo el gato. Yo menos, dijo el conejo. Y el ratón, yo tampoco. Ah, bueno, entonces lo hago yo con mis pollitos. Y después de molerlo, entonces empezó a amasarlo y fue e hizo un rico pan. Y cuando empezó a oler ese pan tan rico, y entonces ella preguntó, bueno, ¿y quién me va a ayudar a comérmelo? Entonces yo, dijo el pato, yo, dijo el conejo, yo voy corriendo, dijo el ratón. Y entonces la gallinita les dijo, no, ustedes no me ayudaron durante todo el proceso. Entonces ustedes no tienen derecho a sentarse a la mesa a degustar este pan que me ha proveído el Señor. Entonces se sentó y se comió el pan con sus pollitos, la gallina y los pollitos. Y entonces el pato, el conejo y el ratón pues quedaron muy tristes porque tenían un derecho, que era el derecho de comer, no se había suplido. Y es que en la vida todos estamos peleando por algo, todos en la vida estamos alegando por los derechos. ¿Y qué son los derechos? Los derechos no es más que todos los pasos que tenemos que hacer para conseguir una bendición. El mundo solamente habla de los derechos, entonces hablan de los derechos del niño, de los derechos del hombre, de los derechos de la mujer, de los derechos de todo, del pato, de los derechos de las plantas, de los derechos de todo, absolutamente todo. Todo tiene derechos. Y la gente pelea por eso, y han establecido hasta días especiales para celebrar, para conmemorar. Entonces encontramos el Día del Hombre, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día del Padre, porque todos tienen derecho a que le celebren un día. El Día de la Panela, el Día del Pato, del Perro, de todo. Todo tiene su día, todo tiene derechos. Nos hemos convertido en una sociedad tan legalista que solamente miramos los derechos. Los derechos. Pero hay una parte bien importante que se nos olvida, y esa es de la que nadie habla. El pato, el conejo y el ratón querían sentarse a la mesa, solamente a recibir el beneficio, el derecho a comer.
pero se les olvidaba que tenían algo que hacer anteriormente, que era tener unos deberes. Esa palabra sí no nos gusta. Es que los deberes es lo que menos se ve, pero los deberes son los que hacen que yo pueda tener un premio, una recompensa. Si un estudiante, por ejemplo, no estudia, ¿cómo presume que va a ganar el año? Entonces tiene que hacer un esfuerzo durante todo el año para que al final lleguen y le den un diploma donde diga, mire, el reconocimiento por su esfuerzo, por su dedicación, por todo lo que ha tenido acá. Acá está el reconocimiento, el diploma. Pero nosotros no nos gustan los deberes. Y es que los deberes, como les decía, tenemos muchísimos tipos de deberes. Dios, en su infinita misericordia, ha establecido diferentes relaciones con los hombres. Dios creó a un hombre a su imagen y semejanza, con un propósito. Y nosotros vivimos reclamándole a Dios los derechos. Dios, porque yo no tengo una casa como la de mi hermano. Dios, porque yo no tal cosa. Dios, porque yo no tengo para tal cosa. Dios, ¿por qué tal cosa? Siempre vivimos reclamando nuestros derechos. Pero el Señor se nos olvida la parte de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos haciendo para obtener esas bendiciones que Dios tiene prometidas para sus hijos? Si yo le pregunto a una persona qué tipo de parentesco tiene con Dios, la mayoría de la gente me va a decir que son hijos de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Tú qué parentesco tienes con Dios? No, yo soy un hijo de Dios. Todos decimos eso. Y a veces hasta nos jactamos, yo soy un hijo de Dios. Y entonces uno piensa, y porque si es hijo de Dios, ¿por qué hace quedar tan mal a Dios? ¿Por qué? El mundo está ahorita lleno de cristianos. ¿Y qué es un cristiano? Una persona que se dice seguir a Dios, que se dice que Cristo es el rey de su vida. Pero eso es lo que él dice o lo que él cree. Pero el testimonio que estamos dando o que está dando esa persona no es el que el Señor ha establecido para sus hijos. Entonces muchas personas se jactan o nos jactamos. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy santo. Hay otras personas que tienen otros títulos más grandes. Yo soy un sacerdote de Dios. Yo soy un rey de Dios. Y otros han tenido otras palabras, otras más altas, ¿sí? Yo soy un ungido, un apóstol. Yo soy un obispo de Dios. Y se han inventado un poco de nombres tan rimbombantes que ni uno sabe qué significa. Excelentísimos. El excelentísimo señor obispo, el excelentísimo señor tal cosa. Entonces, fíjese cómo el hombre se cree superior a todas las cosas. Acá en Lucas nos está hablando de un título, el deber del siervo. Y es que ¿qué es ser siervo? Esa palabra no nos gusta, hermano, porque es que la palabra siervo connota como algo muy bajo en la escala. Y no, yo no soy así. No, yo cómo voy a ser siervo. Yo no soy esclavo de nadie. Yo no soy criado de nadie. Pero es que la palabra siervo tiene otra connotación también, que es ministro. Cuando usted dice voy a ministrar, ¿qué está haciendo? Sirviendo, siendo siervo de Dios. Un siervo es una persona que está bajo una autoridad o bajo el dominio de algo o de alguien. Usted es siervo de algo o de alguien. ¿Por qué digo de algo? Porque hay muchas personas que son esclavas o son siervas de otras cosas diferentes a la parte espiritual, no de una persona. Hay personas, por ejemplo, hay niños que son esclavos de los videojuegos y viven para eso. Y hay adultos que también, aún adultos, son esclavos de los videojuegos. Ahorita la moda es que la gente anda esclava de un aparatico, del celular. No pueden vivir sin él, duermen con él, andan pendiente, o cuidan más que su vida, lo cuidan más que su ropa, los cuidan más que su comida.
Hay mucha gente que no come por comprarse el último celular. Y eso no está mal. La cuestión es que le están dando más preponderancia a eso que a otras cosas. Y entonces ahí viene el problema, donde empiezo yo a salvar. Ahora, si hay un siervo, debe haber un señor, ¿cierto? Debe haber un rey, debe haber un soberano, debe haber una autoridad a quien el siervo sirve. La pregunta es, ¿cuál es? Yo soy siervo de quién o de qué. Esa es una pregunta que nos puede poner a nosotros a reflexionar, qué tan cerca estamos de Dios o qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo bien. Si vamos a Lucas 17, en el texto que tenemos como base, en el versículo 1 nos dice que Jesús estaba hablando ¿a quién? A sus discípulos. Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Y por qué es importante esto? Para saber a quién les estaba hablando Jesús en el texto que tenemos de base. Y en el versículo 5 dice también, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, quiere decir que el Señor Yeshua está hablando con sus discípulos, con sus apóstoles. Y aquí en el versículo 1 del 7 dice, ¿quién de vosotros? ¿A quién le está hablando? A sus discípulos, ¿cierto? A ellos les está hablando. Entonces les está hablando y le dice que estos tres, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, al volver el siervo del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena? Sírveme hasta que haya comido y bebido de esto y después come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo? Entonces le está diciendo que el deber del siervo es servir al Señor. Primero. Segundo, obedecer a su Señor. O sea, sírvame, obedézcame. Y la tercera cosa que vemos ahí es que el siervo no debe esperar que el amo o que su Señor le agradezca. No debe esperar agradecimiento de su Señor, según lo que dice ahí. No, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Entonces el siervo no debe esperar agradecimientos de su Señor. Y es que en la Biblia los siervos tienen varias características. Una de las primeras características la encontramos ahí detrásito, en Lucas 16:13. Miremos un momentico Lucas 16:13. En Lucas 16:13 dice, la primera característica de un siervo, ningún siervo puede servir a dos señores. A dos señores no se puede servir, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesús nos está diciendo ahí, no pueden servir a dos señores. La primera característica de un siervo es que debe tener un solo Señor. No puede servir a Dios y al mundo. Y es que yo de lunes a viernes estoy aquí en el mundo y el chaval vengo aquí y le sirvo a Dios. No podemos servir a dos señores, solamente a uno. Segunda característica, Efesios 6:5. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 5. Perdón, estaba en otro lado. Efesios 6:5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. El siervo debe ser sumiso, debe ser obediente, debe estar atento, debe obedecer al Señor con temor y temblor, como dice Pedro, porque una salvación tan grande en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, se nos puede escapar. El siervo, entonces, primero debe tener un solo Señor, debe ser sumiso. Y tercera característica, hay muchas más, 1 Corintios 4. Ahí detrásito, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2.
Dice, ahora bien, se requiere de los administradores, leamos desde el 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, o sea, de los siervos, de los servidores, que cada uno sea hallado fiel. Fiel. La tercera característica de un siervo es que sea fiel. Entonces, vemos que el siervo tiene que obedecer al Señor. Y el siervo, la primera característica es que debe tener un solo Señor, que debe ser sumiso y que debe serle fiel. Fiel, fiel, fiel. Mucha gente dice, pero ¿por qué están hablando de siervos? La esclavitud fue abolida hace muchísimos años. Entonces nosotros no somos siervos. Pero en la actualidad nadie quiere ser siervo. Usted le pregunta, ¿usted quiere ser siervo? No. Vaya consigo una persona que le ayude en las labores de la casa. Le dice, no, yo no hago eso. Porque consideran que eso es servidumbre y que eso está mal. Pero miremos la Escritura. A ver qué nos dice la Escritura. Esa es la que mejor nos confronta en cuanto a esta palabra. ¿Será que hay que ser siervo o será que no hay que ser siervo? Miremos un segundito en Éxodo 32:13. En Éxodo 32:13 aparece acá, dice, lo he puesto acá en el tablero, en el televisor para hacerlo más rápido. Dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, ¿qué quiero resaltar acá? Que está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Son siervos. Si esos patriarcas de Dios y de todo lo que es el fundamento de acá, de esta escritura, son siervos de Israel, son siervos de Dios, perdón. Entonces, ¿qué podemos ver? Miremos el segundo párrafo. Primera de Crónicas 17:16. Primer libro de Crónicas 17, del 16 al 19. Dice, y entró el rey David. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? Del rey David. Y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. David, el rey que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, está diciendo, declarándose que él es siervo de Jehová, que es siervo de Dios. Ah, no, pero es que yo no quiero ser siervo. Primera de Reyes 1:26. Primera de Reyes 1:26. Está hablando uno de los altos, yo no sé, no recuerdo, venga, lo busco primero para no decir cosas que no están en la Biblia. Primera de Reyes 1:26. Natán, dice el 24, y dijo Natán, rey, señor mío, has dicho Ananías, reinará después de mí y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, delante de Adonías. Y han dicho, viva el rey Adonías, pero a mí
pero ni a mí, tu siervo, ni a sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. Entonces, fíjese la característica de Salomón. Salomón también ha sido llamado siervo. Salomón, el rey que más sabio, el que el Señor le dio todo ese privilegio de la sabiduría. Ni siquiera él, además de ser rey, también es considerado siervo. Es que Salomón en ese momento todavía no era rey, entonces era siervo. Se es considerado como siervo. Miremos otro personaje. Josué 12:6. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Entonces Moisés también, ¿cómo es considerado? Como un siervo. Moisés, siervo de Jehová. Miremos otra. Miremos Jueces 2:8. Jueces 2:8. Pero murió Josué. ¿Quién fue Josué? El que entró al pueblo a la tierra prometida. Hijo de Nun, siervo de Jehová. Josué también fue siervo. Entonces, qué casualidad que Abraham, Isaac, Jacob fueron siervos, David fue siervo, Ezequías, segunda de Crónicas 32:16. ¿Lo tenemos? Sí. Segunda de Crónicas 32:16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Ezequías fue un rey de Judá y estaba siendo instigado en ese tiempo por Senaquerib, que era el rey de Asiria. Y le estaba diciendo, vea, yo he invadido a todas las naciones de todos los lados y los reyes de ellos no me han podido salvar. Entonces a usted tampoco su rey lo va a salvar. Entonces no crean en su rey Senaquerib, no crean en su rey Ezequías, perdón. Entonces, y aquí dice que Ezequías era también siervo. Miremos Daniel 3:26. Entonces Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron en medio del fuego. Cuando fueron enviados al horno, ¿recuerdan? El rey de Babilonia, Nabucodonosor, los llamó, ¿cómo los llamó? Siervos del Dios Altísimo, porque habían dado testimonio. Y más adelantico, ahí en Daniel 6:20, también el mismo rey Nabucodonosor dice, cuando enviaron a Daniel al foso de los leones, dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel servía, Daniel fue siervo. Jeremías 25:9, pero no contento con esto el Señor, Nabucodonosor, el rey de Asirio, que no tenía nada que ver con el pueblo, dijo, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, el rey de Babilonia, siervo también del Dios Altísimo, de Jehová. Entonces vemos aquí que, miremos la última, segunda de Reyes 9:7. Herirás a la casa de Acab, le dice tu Señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. ¿A quiénes está considerando siervos? A todos los profetas. Entonces, todos los profetas, siervos de Dios. Entonces, ¿cuál es lo que se repite? ¿Cuál es la patente? ¿Cuál es lo que se dice? Que todos esos personajes que hemos hablado, que son muy importantes, han sido siervos. Y entonces la gente dice, sí, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento, porque es que en el Antiguo Testamento, pues, todos eran siervos. ¿Por qué? Porque no había venido Jesús, y entonces no vivíamos en la gracia, y entonces, y nosotros nos creíamos ese cuento. Y de verdad nosotros vivimos con ese chip metido durante muchísimos años. Es que en el Antiguo Testamento todos son siervos. Y entonces en el Nuevo Testamento no somos siervos, somos hijos. Entonces miremos qué dice la Escritura. Miremos qué dice segunda de Pedro 1:1. Dice,
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ah, Pedro dice que es siervo y que es apóstol de Jesucristo. Entonces se contradice. Entonces la escritura que decíamos que el Antiguo Testamento todos eran siervos y Pedro está en el Nuevo Testamento, entonces ¿qué pasó? No, miremos a ver. Miremos la segunda. Judas 1. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. También Judas tenía esa particularidad, era siervo. Romanos 1:1. Eso eran Judas y Pedro que eran siervos. Pero miramos a este señor, reconocidísimo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo también. Pero esos fueron listos, los apóstoles también fueron siervos de Dios. Pero la prueba más grande, la mejor de todas, está, miremos Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se hizo siervo y nosotros nos jactamos, nosotros no queremos ser siervos, porque no, yo no soy así. No, Dios me libre de ser siervo. Mateo 12 al 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. No, Mateo 12, 15, sí, eso sí. Mateo 12, 15. Siervo escogido. Bueno, no sé si tomé mal esa cita. Es que Jesús estaba hablando de que él era, no, es una donde está hablando de la escritura antiguamente. No sé si sea 2 de pronto. Bueno, no importa, ya la busco y miramos a ver dónde está. Miremos la siguiente cita. Juan 13:5. En Juan 13:5 estamos viendo cómo personajes importantes de nuestra escritura, de nuestra fe, han tenido una característica todos. ¿Y cuál es la característica? Que todos han sido siervos de Dios. Juan 13:5. Dice que el Señor Jesús fue a lavarle los pies a los discípulos y dice, luego puso agua en un ladrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor Jesús se puso a lavarle los pies a sus discípulos, Dios lavándole los pies. Y dice más adelante, ¿lo tienes ahí? No. El 13 del 12 al 15. Entonces lo miro acá, Juan 13. Dice en el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Juan 13, 12. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, o sea, yo, Dios y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. ¿Qué nos está diciendo? Que le sirvamos a los demás. Nos está llamando eso, al servicio, al servir a los demás. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Uy, no, pero yo aquí le voy a lavar los pies a mi hermano. ¿Cómo se le ocurre? Eso es en sentido figurado, recuerden ustedes, ¿no? Lavar los pies no es eso, es quitar todo el polvo, todo lo que lo separa de Dios. Marcos 10:45. El Señor Jesús, que fue el
el Hijo de Dios nos está dando unas lecciones de cómo ser siervo. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces eso que me decían que el hecho de ser siervo era solamente del Antiguo Testamento, aquí se está viendo que no es tan cierto, que no es cierto. El Señor nos ha mandado a servir. Mire, Él dice, no vino para ser servido, ni siquiera Él mismo, ni siquiera Dios mismo vino para ser servido, para que le sirviéramos, sino Él vino en ese momento para dar su vida en rescate por muchos y para servir. ¿Para servir de qué? De camino, para servir de luz, para que el pueblo que estaba perdido, que no tenía comunión con Dios, entonces pudiera encontrar la forma de llegar a Dios. Entonces vemos que el ser siervo es algo que agrada a Dios. Ahora viene la pregunta, ¿quiénes son los llamados a ser siervo de Dios? ¿Todos nosotros? ¿Todo el pueblo, todo el mundo somos llamados a ser siervos de Dios? Miremos lo que dice Isaías 44:21. Isaías 44:21. La misma palabra es la que nos enseña, la misma palabra es la que nos confronta, la misma palabra es la que nos aclara absolutamente todo. Isaías 44:21. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Entonces, ¿quiénes son los llamados a ser siervos de Dios? ¿Todos? No, no lo dice ahí. Hay una particularidad que no todo el mundo conoce. Solamente a quién le dice que es siervo mío, a su pueblo, a Israel, a su pueblo. Entonces, si yo quiero servir al Dios viviente, ¿qué tengo que hacer? Formar parte de su pueblo. Porque los beneficios son para el pueblo que Dios estableció desde el comienzo. Miremos un segundo Éxodo 7:16. Ese pueblo, ¿cuál fue el pueblo que Dios escogió? Éxodo 7, versículo 6. Éxodo 7:6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. No, perdón, tomé mal la cita. 7:16, perdón. Dice, y diles, estaba hablando Moisés y le estaba diciendo a Faraón, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel, para que me sirva en el desierto. Y en el versículo 8, capítulo 1, dice en la parte final, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en el versículo 8, en el versículo 20, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en el versículo 9, versículo 1, en el capítulo 9, versículo 1, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en el capítulo 9, versículo 13, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuántas veces nos está diciendo el Señor lo mismo? Todos los llamados a ser siervo de Dios es el pueblo que Él ha escogido desde el comienzo. ¿Y para qué nos ha llamado? ¿Para qué nos ha llamado? Para que le sirvamos. Ahí lo dijo varias veces. Para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Quién es el pueblo de Dios? Entonces ya lo hemos visto, pero recordémoslo mejor. Éxodo 5:1 nos dice cuál es el pueblo de Dios. Nos lo reconforta otra vez, me lo recuerdo otra vez más. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de ¿quién? De Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Entonces, ¿cuál es su pueblo? Israel. Recuerden que el Señor, cuando Jacob peleó con el ángel en Peniel, Jacob, su nombre fue cambiado. Ya no te llamarás Jacob, sino tu nombre será Israel. Y de ahí viene. Recuerden que Jacob tuvo 12 hijos. Y de ahí vienen las 12 tribus.
Y esas 12 tribus es la que conforman el pueblo de Israel. Si nosotros queremos ser siervos de Dios, tenemos que injertarnos, tenemos que meternos para ser parte de ese pueblo, del pueblo de Israel. No es que yo me voy a vivir ahora a Jerusalén. No, es ser de Israel, pero espiritualmente. ¿Y cómo formo parte del pueblo de Israel? Tomando la palabra que Él estableció desde el comienzo para su pueblo. Esa es la forma. Como les digo, no necesito desplazarme a ninguna parte del mundo. Desde acá mismo, ¿cómo lo hago? Interiormente. Cuando yo reconozco que Él es Dios y que aquí está su palabra y que Él dejó unas promesas para su pueblo, cuando yo reconozco eso, es cuando yo empiezo a formar parte de su pueblo. Y todas las promesas vienen también para mí. Entonces yo puedo empezar a ser siervo de Dios. Solamente los que forman parte del pueblo pueden servirlo. Recuerden, miren, el tabernáculo nos da ejemplo. ¿Quiénes servían en el tabernáculo? Solamente un pueblo, una tribu que le escogió, los levitas. Los demás no podían hacer nada en el tabernáculo, solamente los que él escogió, los levitas. Y eso nos está enseñando ahorita lo mismo. El pueblo, los siervos de Dios son los que él ha escogido. Y les repito, los que él ha escogido son los que formamos parte del pueblo de Israel. Y como decía ahorita el presentador, ¿cómo lo hacemos? Nosotros estábamos por el mundo como olivos silvestres y hay un olivo verde que es él. Nosotros como olivo silvestre tenemos que meternos, injertarnos dentro del olivo verde. Esa es la forma en que podemos ser siervos del Dios viviente. Hay muchos dioses. Y hay personas que son siervos de varios dioses. Pero eso es lo que dice la Escritura. Los siervos son los que han sido. Miremos un momentico Romanos 6:22, por favor. Romanos 6:22. En Romanos 6:22 el apóstol Pablo nos da unas características que debemos tener en la actualidad los siervos de Dios. Y él dice muy claramente... Dice, mas ahora, leamos desde el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, le está hablando a los romanos, erais libres acerca de la justicia, o sea, no tenían culpa porque no conocían la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? O sea, que eran pecadores, que vivían en una vida desvergonzada, que no tenían temor de Dios. ¿Y cuál es? Porque el fin de todas esas obras es muerte. ¿Sí? Cuando andaban en el mundo sin Dios y sin ley, sin justicia, tenían un fin, que es la muerte. Dice en el 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Cuando hemos sido libertados del pecado, hemos hecho siervos de Dios. Y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es que, hermanos, si nosotros queremos santificarnos, tenemos que hacer lo que hicimos ahorita antes de empezar el culto. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a su trono, a su puerta, diciéndole, Señor, yo no soy digno. Tengo que arrepentirme, tengo que decirle, Señor, perdóname, tengo que limpiarme. Todos los días tengo que hacer eso porque todos los días le fallo al Señor. En todo momento, un pensamiento, cualquier cosa me hace desviar del propósito de Dios. Entonces tengo que estar arrepintiéndome todos los días de eso. Y cuando todos los días tengo que entrar, entonces todos los días tengo que entrar por la puerta para pedir que me sea redimido del pecado, como lo dice ahí en el 22. Libertado del pecado, redimido del pecado. Y cuando yo he sido libertado del pecado, entonces ya he entrado dentro de su territorio, dentro de su tabernáculo. Entonces ya puedo ser siervo de Dios, ya puedo ser siervo. Pero no me voy a quedar toda la vida siendo siervo, hermanos. Tengo que ir más allá. Recuerden que el tabernáculo tenía, que semejanza del cielo, tenía 3 partes. Siempre hablamos de lo mismo. Pero es que, hermanos, tenía la primera parte que era donde el sacerdote hacía el sacrificio, donde rociaban la sangre, donde estaba para lavarse las manos. Ahí es donde tenemos que entrar todos los días y lavarnos con la sangre de nuestro amado Jesús.
limpiarnos de toda nuestra contaminación. Y luego sigue el lugar santo. Y en el lugar santo habían 3 elementos que nos está hablando de la parte de la deidad de Dios, de todo de Dios. Nos está hablando del pan, había una mesa de los panes. ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién dio el maná? El Padre, Jesús. Nos está hablando de la lámpara de oro, del candelabro de oro, o la menorá. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Nos está hablando de Jesús. Y nos está hablando del altar del incienso. ¿Quién es el incienso? ¿Quién es el que lleva las oraciones? El Espíritu Santo. Ahí nos está mostrando todo. Y ahí es donde tenemos que entrar todos los días a santificarnos, hermanos. Lavarnos primero y luego pasar a la siguiente sección y santificarnos. Ahí nos está diciendo en Romanos eso, hermanos. Libertados del pecado, o sea, nos lavamos y somos siervos de Dios y como siervos le vamos a servir y tenéis por vuestro fruto, cuando somos siervos de Dios, cuando nos hemos lavado, ser santos, ser santificados. Y después de ser santificados, hay una promesa, la vida eterna. Entonces, hermanos, como se dan cuenta, el hecho del servicio, del servir, tiene muchísimas cosas, muchas promesas de Dios. Ahora, ¿para qué somos siervos de Dios? Usted pregunta, ¿para qué somos siervos de Dios? Veamos el tema base en Lucas 17, el texto base. Dice en el versículo 10, así también vosotros, ¿a quién le estaba hablando? A los apóstoles. Así también vosotros, apóstoles, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado. Hay unas ordenanzas. ¿Para qué somos siervos de Dios, hermanos? 1 Corintios 6:15. 1 Corintios 6:15. ¿Para qué somos siervos de Dios? Primera de Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. La primera parte. ¿No sabéis que vosotros sois cuerpos, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, ¿para qué somos siervos de Dios? Para ser miembros del cuerpo de Cristo. Sus manos, sus ojos, su boca, sus pies, su corazón. Para eso. Y ahí más adelante, en el versículo 19, nos complementa. ¿Para qué somos siervos de Dios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Para qué somos siervos de Dios? Para ser templo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Más adelantico, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué somos siervos de Dios? Para guardarnos irreprensibles, hermano, irreprensibles. El espíritu, el alma y el cuerpo sea guardado irreprensible. Para eso somos siervos de Dios, hermanos. O sea, tenemos una labor ardua que hacer. Ser miembros del Mesías, ser templo del Espíritu Santo, guardarnos irreprensibles nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y para imitar al modelo eterno, como lo dice Pablo. En Malaquías 1:6, miremos un momentico, Malaquías 1:6, todos lo conocemos. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Entonces, ¿para qué somos siervos de Dios, hermanos? Para honrar al Padre y para temer
al Señor. Si yo no honro al Padre, pues no soy un siervo de Dios. Y es que la honra al Padre no es solamente venir los Shabbat. La honra al Padre tiene más compromisos que ustedes saben. El compromiso de darle el 10%, no solo de dinero, sino el diezmo de mi tiempo, el diezmo de mi vida, el diezmo de todo lo que hago. Hablábamos alguna vez, el 10% de un día son 2 horas 40 minutos, que el Señor demanda que le dediquemos. ¿Y cuánto tiempo eso le estamos dedicando diariamente a Dios? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿1 hora? ¿O las 2 horas 40? ¿O 3 horas? Él pide, el mínimo que pide es el 10%, 2 horas 40 minutos. Entonces ahí estamos honrando al Señor, estamos temiendo al Señor. El temor no es solamente el miedo, el temor también es el respeto, la reverencia. Ese es el temor de Dios. ¿Tengo temor de Dios o me dan las vueltas mal y yo me quedo callado? Ay, Señor, qué bendición, me dieron más vueltas de lo que yo di. No está teniendo temor de Dios. En esas pequeñas cositas es que fallamos a veces al Señor, entonces ahí es donde tenemos que mirar. ¿Para qué somos siervos de Dios? Nos lo dice más claro en Mateo 25. Mateo 25, versículo 35. Hemos sido llamados a ser siervos de Dios. Muchos nos jactamos de que somos hijos. Mateo 25, versículo 35, dice, desde el 34 leamos. Entonces el rey, está leyendo el juicio de las naciones, Mateo 25 desde el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, y estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, ¿para qué somos siervos de Dios? Para llevar su pan, para llevar su agua, para llevar su cobijo, para llevar su capa, para llevar su sanidad, para llevar su libertad, como nos lo dice ahí. Para eso, esa es la labor de los siervos, hermanos. Guardarnos irreprensibles, ser miembros de la familia del templo del Mesías, ser templo del Espíritu Santo, honrar al Padre, temer al Señor y hacer todas las obras ahí. Llevar su pan, su agua, su cobijo, su capa, su sanidad, su libertad. Pero ¿para qué más somos siervos? Para recibir las promesas. Miremos un momentico el Proverbio 17:2. Hay muchas personas que se creen hijos, pero mira lo que dice la Escritura en el Proverbios 17:2. Dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El siervo prudente, aquel esclavo, aquella persona que ha perseverado, que ha sido prudente, que ha sido fiel, ese señor va a tomar toda la herencia de aquel que se llama hijo, pero que deshonra. No honra al padre, entonces lo va a tomar el siervo prudente. ¿Sí es lo que dice? Entonces, ¿para qué somos siervos de Dios? Para recibir las promesas. Miremos un segundo Isaías 52:13. ¿Para qué más? Isaías 52:13. En Isaías 52:13 está hablando de nuestro Señor, de nuestro amado Yeshua. Nosotros decimos Yeshua porque es la palabra en hebreo que representa el nombre completo de nuestro Salvador. Jesús es en griego, Yeshua es en hebreo. Y así he sido llamado desde el comienzo. Isaías 52:13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Está hablando de nuestro Salvador, ¿sí? Del Mesías. Sufrimiento del siervo de Jehová, dice el título. Y el Señor Jesús, cuando le dijo a los discípulos que se iba, le dijo, recuerdan que les decía, no se turbe vuestro corazón. Si confías en Dios, confiad en Dios, también confiad en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. O sea que, ¿para qué? ¿Por qué somos siervos de Dios? Porque el Señor va a compartir la herencia que Él tiene. Él nos lo prometió, Él dijo que nos iba a llevar allá. ¿A quiénes? A los fieles, a los que son sumisos, a los que son obedientes, a los siervos de Dios. En Isaías 65:13, ahí más adelantico, ¿para qué somos siervos de Dios? 65:13. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu. Las bendiciones que van a tener los siervos que confían en el Señor, en el Dios, y también el castigo a los rebeldes, a los que no creyeron, a los que no quisieron ser siervos, a los que no entendieron que la forma era injertándose en el pueblo de Dios. Y además otra bendición grande la tenemos en Joel 2:29. En el libro de Joel 2:29, el Señor nos habla de una bendición grandísima. Dice que en aquel tiempo derramaré del Espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Entonces, también nos va la bendición tan grande de derramamiento del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 1:1, también nos habla de las bendiciones, hermano. ¿Para qué somos siervos? Para recibir todas esas bendiciones. En Apocalipsis 1:1 dice el Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan también fue siervo. De ahí lo encontramos. Entonces todos los apóstoles fueron siervos de Dios. Y entonces, ¿para qué somos siervos de Dios? Para recibir la promesa. ¿Y cuál es la promesa que nos da aquí en Apocalipsis? Que Él nos va a dar la revelación de las cosas que van a suceder. Entonces fíjese la ventaja de ser siervos, hermanos. No es cualquier cosa, pero un siervo que sirva al Señor. Y en Apocalipsis 7:3 hay otra ventaja. Apocalipsis 7:3. Leamos desde el 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a recibir un sello, los siervos del Dios viviente, los siervos de nuestro Dios. Pero los que no se sellen, miremos Ezequiel 9:4-6. ¿Qué pasa con los que no se sellen? Ezequiel 9 habla más o menos del mismo pasaje. Dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, de Jerusalén. Y a los otros, o sea, a los que no gimen, a los que no están clamando, dijo, oyéndolos yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. A los demás, ¿qué les va a pasar? Los van a matar. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Y mira lo que dice después: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, porque a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Entonces, fíjense, hermanos, que la cuestión es seria. ¿Para qué somos siervos de Dios? Para recibir las promesas. Y la promesa dice que nos van a sellar, un sello en la frente.
Y ese sello es el que se nos va a hacer salvo, los que nos va a hacer que no nos toque la muerte, que no nos mate. Pero ¿para qué más somos siervos de Dios, hermanos? Para prepararnos para la eternidad. Y es que en la eternidad, mira que todo lo que está haciendo el Señor en este tiempo es enseñándonos, enseñando a su pueblo, para que cuando estemos con Él hagamos, y ahorita lo que estamos haciendo es ensayando. Todas las fiestas son ensayos de algo que va a suceder después. Todos son ensayos, todo es sombra, como dice. El tabernáculo es una sombra del trono celestial, del cielo. Y las fiestas también, cada una tiene una connotación que el Señor quiere enseñarnos. Y entonces, ¿qué nos va a pasar en la eternidad, hermano? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la eternidad? ¿Qué vamos a hacer allá con el Señor? ¿Qué vamos a hacer? A alabarlo y adorarlo todo el tiempo, o sea, a servirlo. Miremos un momentico Apocalipsis 4, del 8 al 11. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Mire el título, dice, la adoración celestial. Y en el versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. O sea que eran gentes importantes, o sea, eran reyes, porque estaban sentados en tronos y tenían coronas. ¿Sí? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos de delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía como rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, día y noche, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre, o sea, día y noche, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, los reyes que vimos aquí, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si nosotros no somos siervos, ¿cómo vamos a aprender a adorar a Dios? ¿Cómo vamos a honrarlo? ¿Cómo vamos a saber que Él es el único? ¿Qué vamos a hacer allá? Adorarlo, hermanos. Miremos un segundo, Apocalipsis 7:9, ahí más adelantico. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿A qué hemos sido llamados, hermanos? A adorar, a servir al Señor. Y no contestos con eso, Apocalipsis 19:5. ¿Qué vamos a hacer en el cielo, hermano? Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Todos sus siervos, los grandes y los pequeños, hemos sido llamados ¿a qué? A alabar a nuestro santo y poderoso Señor. Por eso hoy leíamos el Salmo 135. Vamos al Salmo 135. El Salmo 135, que decíamos que tenía relación con la prédica, ¿por qué? Porque el Salmo nos está hablando de alabar, exaltar la grandeza de Dios y de reconocer cuál es nuestra misión en esta tierra.
Nuestra misión es, dice el versículo 1, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. No le alaba a todo el mundo, solamente quienes lo van a alabar. Los siervos. ¿Y quiénes son los siervos? Los que son de su pueblo, los que se han metido dentro de su pueblo, su tesoro, los que se han hecho parte del olivo verde, los que se han injertado allá, o sea, el pueblo de Israel. Como le digo, no la nación geográfica, sino los que forman parte de su pueblo, los que han creído en la palabra que Él estableció desde el comienzo. Alabadle, siervos de Jehová. Dice en el versículo 10, ¿por qué? Porque Jehová es bueno. Dice ahí mismo, porque Él es benigno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí y a Israel por posesión suya. Una vez más lo ratifica. ¿A quién tomó por posesión? A Israel. No nos equivoquemos. Dios no vino por todo el mundo. Dios vino solamente por su pueblo. Y a su pueblo es el que a Él le ha hecho todas las promesas. Es como si usted viviera en un país, por ejemplo Bolivia, por decir algo. Y en Bolivia dicen, le vamos a dar a todos los bolivianos una cantidad de dinero por ser solamente bolivianos, por ser hecho de allá. Yo soy colombiano, pero yo no puedo recibir eso porque soy de otra nacionalidad. Pero si me dicen, si usted se nacionaliza, pues va a recibir ese beneficio. Entonces es lo mismo. Cuando yo me nacionalizo, recibo ese beneficio por ser ya parte de ese pueblo. Así es lo mismo. Todas las promesas que el Señor ha dado, los ha dado solamente para su pueblo, para Israel, para el pueblo que Él escogió. Y Él lo dice en la Escritura, no porque ustedes fueran grandiosos, no porque ustedes fueran bonitos, no porque ustedes lo merecieran, sino solamente por la gracia de Dios, porque Él le plació escoger ese pueblo. Al contrario, eran un pueblo tremendo, un pueblo que mira todas las luchas que le hemos dado al Señor durante todo este tiempo, que aún después de todo lo que ha pasado y aún seguimos como gallinas ahí sin saber para dónde vamos. Entonces el Señor ha tenido misericordia de nosotros y en este tiempo nos ha abierto los ojos y nos ha dicho, todas las promesas son para mí, para la gente que está en mi pueblo. Dice en el versículo 5, porque Jehová es grande. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Porque el Señor Él es nuestro Señor. Porque Jehová todo lo que quiere hacer, Él lo hace. Y en el versículo 12 dice, y la tierra dio a su pueblo, a Israel por heredad. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Una vez más lo confirma que el pueblo de Dios es Israel. Oh Jehová, eterno es tu nombre. ¿Por qué debemos alabarlo? Porque su nombre es eterno. Porque la memoria también es eterna. Porque Jehová juzga y se compadecerá de sus siervos. Él va a juzgar. Hay un juicio al final. Hay un tribunal y todos nos vamos a presentar ante ese tribunal, querámoslo o no. Y entonces ahí es donde van a decir, siervo, ¿usted fue mi siervo? Sí, Señor. Señor, yo iba a tu iglesia. Señor, yo hacía tal cosa. Señor, yo echaba espíritus. Señor, yo daba al pobre. Señor, yo tal cosa. ¿Pero perseveró? Es la pregunta. No, Señor, es que al final, no sé, me dejé llevar, no sé. Me descuidé un momentico. Entonces le dice, hágase aquí a mi izquierda. ¿Usted sí perseveró? Sí, Señor. La señal puede ser cualquiera, hermano. Puede ser la señal que está en este tiempo. La señal, el Señor estableció en su palabra que eran 10 mandamientos. Y en la etapa moderna solamente hay 9. Quitaron uno. Lo cambiaron. ¿Por qué? Porque así les pareció. Porque Constantino en algún tiempo, que él era emperador, y que era muy importante, que era el rey de ese momento, el monarca más importante, él adoraba al dios Sol. Y entonces el dios Sol se le celebraba la fiesta otro día diferente. Y entonces él quería seguir mezclando las cosas para que el pueblo no adorara el sábado, sino el domingo. Entonces, el domingo, ¿qué significa domingo? Dominus Dei. Dominus significa Señor, Dei, domingo, día, Dominus Dei, día del Señor, Dominus Dei, día del Señor. Entonces la gente sí, domingo es día del Señor, pero ¿cuál Señor?
¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday, S-U-N-Day, sun. ¿Y qué significa sun? Sol, o sea, el día del sol. Entonces, ¿cuál es el Señor que estamos adorando el domingo? Al Dios Sol. El Señor estableció desde un comienzo que el cuarto, en Éxodo 20 dice, dice el cuarto mandamiento, dice en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí cuando ustedes miran la concordancia, día del reposo, sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, hoy, sábado, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna cosa, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu hueste, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por esta sencilla razón, es que nosotros guardamos este día, porque Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó. Y nos lo dio como estatuto perpetuo y como mandamiento. ¿Y quién soy yo para creerle? Así como decía Pedro, ¿obedeceré a Dios o obedeceré a los hombres? Nosotros acá hemos tratado de obedecer lo que ya ha dicho la Escritura, no lo que el hombre ha hecho. Por eso es que mucha gente no ha entendido esta parte y tristemente no nos hemos explicado bien como quisiéramos o porque el Señor tiene otros propósitos. Como decía el Señor, Efraín es dado a los ídolos, dejadlo, dice el Señor. Ya, porque es que la paciencia del Señor, todos hablamos de la misericordia de Dios. Señor, ten de mí misericordia, Señor, ten de mí misericordia, pero sigo haciendo las mismas, sigo siendo el mismo sinvergüenza, digo que me arrepiento y vuelvo y caigo en lo mismo, entonces no me estoy arrepintiendo. Y uno habla de que la misericordia de Dios es eterna, pero ojo hermano, cuidado, no es eterna. Miremos un momentico Números 14:22. Ay, Dios mío, ¿cómo así que la misericordia de Dios es eterna? Números, el pueblo de Dios que iba por el desierto, que el Señor llevaba con nube, y con columna de fuego y con columna de humo en la noche. Números 14:22, llegó el momento en que cuando los 2 espías fueron a mirar la tierra, de Canaán, llegó y en Números 14:22 dice, los iba a destruir Dios porque pusieron a murmurar contra. Dice en el versículo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y contra todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y el Señor se enojó y dijo que los iba a destruir. Y entonces Moisés intercede por su pueblo. ¿Y qué pasó? El Señor dijo, listo, yo los voy a perdonar. Pero ahí viene lo que dice. Dice en el 20, entonces Jehová dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, los 600,000 hombres que decían que salieron de allá, que más o menos simbolizan como 2 millones de personas, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. 10 veces me han tentado y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Ah, la misericordia de Dios es eterna. Aquí me está diciendo, Señor tiene misericordia de los que le temen y guardan sus mandamientos. Pero si usted entra y sale del tabernáculo, pues hermano, fíjese lo que dice ahí, 10 veces los perdonó. Pero llega un momento en que el Señor dice, ya no más, y lo corta. Entonces tengamos cuidado con eso. Ojo, la misericordia de Dios
es eterna, pero se nos olvida la parte, para los que le aman, para los que le temen. En Apocalipsis 21:7, hermanos, para terminar, miramos algo que es bien importante. Nadie quería ser siervos. Todos queremos ser hijos, ¿cierto? Todos decíamos que éramos hijos y nos jactábamos de eso. Pero en Apocalipsis 21:7 dice, 21:7, me interesa que todos lo tengamos, por favor, búsquémoslo. Dice el Señor en su escritura, dice, el que venciere, heredará todas las cosas, El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venciere, ¿en este momento yo he vencido? ¿Cierto que no? Porque no he terminado mi vida. Entonces eso me pone a pensar, al que venciere, al que termine todo el proceso, al que llegue al momento en que yo lo llame a mi presencia y en ese momento lo encuentre siendo siervo fiel, venció. Si yo estoy como las vírgenes sin aceite, pues perdí el año, hermanos. No alcancé, a no ser que la misericordia de Dios haga otro. Al que venciere, al que llegue al límite cuando yo lo llame, heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Y viene ahí una condición grande. En ese momento, él será mi hijo. O sea, que en este momento yo soy hijo. Yo tengo la promesa, miremos a Juan 1:12. En este momento, yo soy hijo. Miremos lo que dice la Escritura. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído eso? Pero se nos olvida una cosita. A todos los que le recibieron. ¿Nosotros le hemos recibido? Sí, listo. Los que creen en su nombre. ¿Hemos creído en su nombre? Sí. Nos dio una potestad, nos dio una autoridad, nos dijo, les voy a dar un premio. Les dio la potestad de ser hechos. Esa palabrita, hechos. ¿Qué es hechos? Una persona para ser hecha tiene que ser formada. Llevar un proceso para ser hijos de Dios. Quiere decir, en otras palabras, que el ser hijo de Dios es una promesa que Él nos ha hecho en este tiempo. Pero ¿cuándo la vamos a hacer reflejada? Cuando nos veamos con Él. Cuando venzamos, cuando estemos allá con Él, en ese momento Él nos va a decir, vengan acá, y nos va a dar toda la seriedad como hijos de Dios. Y nos lo confirma Mateo 25. Miremos a Mateo 25:34. Entonces, hermanos, vean cómo la palabra de Dios es hermosa, cómo le enseña a uno cositas que uno que creía, todas cosas. Dice, entonces, en ese momento, cuando venzamos, cuando estemos con el Señor, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios tenía ese plan establecido desde el comienzo, absolutamente todo planeado, desde el comienzo. Dijo, todos los que sean mis siervos y que lleguen a este nivel, que perseveren, esos hijos, a esas personas van a ser herederos y van a ser mis hijos. ¿Quiénes van a heredar? Los siervos fieles vamos a ser convertidos en los hijos de Dios. ¿Sí queda claro, mis hermanos? Entonces, en este momento, ¿qué somos? Siervos fieles. El deber de nosotros es servir a nuestro Señor. Entonces, cuando le digan siervo, no sea susceptible. Antes, gracias, reconozca que está haciendo bien su trabajo. Y cuando a él le digan, hijo de Dios, dígale, estoy en proceso. Esa es mi meta, ser un hijo de Dios. Esa es la promesa que el Señor me dio. Pero para ser hijo de Dios tengo que perseverar y llegar hasta la meta que le terminó, hasta el final. Entonces, hermanos, esa es la Escritura. Hay un camino angosto que hay que transitar.
Y hay que llevar una cruz. Como siervos, nosotros tenemos que llevar esa cruz. El Señor le dijo, sígueme, si tomes cada uno, si que quiere seguirme, tome su cruz y siga. Tome su cruz. La cruz no es fácil llevar, hermano, porque es que el mundo, el enemigo está todo molesto, está furioso con todos nosotros y está haciendo y deshaciendo para que nosotros. Y todo esto lo ha hecho desde muchísimos siglos. Lo que pasa es que nosotros no vemos las cosas porque son del campo espiritual. Pero cuando percibimos la vida espiritual, nos damos cuenta de que todo es maquinación del enemigo que no quiera. Él no quiere que ninguno de sus hijos llegue a las promesas que el Señor tiene para nosotros. El Señor solamente va a llevar a los siervos, a los que aman a Dios, a los que son fieles a su palabra, a los que obedecen sin murmurar, sin dudar, creyendo. Ese es el camino que nos lleva a la vida, hermanos, a ser hijos, a recibir el reino. Tenemos el privilegio de la palabra santa, tenemos la luz que nos dejó Yeshua y tenemos la guía, el Espíritu Santo. Por eso, hermano, el título de la predicación es No menosprecies el ser siervo. No menosprecies ser siervo. Al contrario, es una bendición grandísima el servirle al Dios viviente. Ser reconocido como fue reconocido Daniel, como fue conocido Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel, siervo del Dios Altísimo. Entonces, hermanos, gocémonos porque somos siervos de Dios, porque estamos en ese proceso de perseverar y de alcanzar esa promesa grande